A continuación presentaremos las ideas básicas de lo que es la estimación por intervalos o, como comúnmente se conoce, el cálculo de los intervalos de confianza para un parámetro. Vamos a iniciar la discusión con el cálculo de los intervalos de confianza para la media de una distribución normal. Entonces esto es importante, los intervalos de confianza, de la misma forma que la estimación puntual que vimos en la sesión anterior se refiere a la estimación de un parámetro, los intervalos de confianza de la misma forma son intervalos de confianza para un parámetro. En este caso la media, y vamos a pensar que es la media de una distribución normal, a lo que típicamente llamábamos mu. La estimación puntual que vimos anteriormente es útil, pero verdaderamente si no tenemos una medida del error que se comete en la estimación, pues no es demasiado útil verdaderamente. Y a este problema trata de dar respuesta el análisis o el cálculo de los intervalos de confianza, porque cualquier estimación de un parámetro debe incluir, o es conveniente que incluya, un intervalo de la forma, fijaros, aquí tenemos un parámetro θ, el estimador es θ sombrero, y cualquier estimación debería incluir un intervalo de la forma, fijaros, θ sombrero menos d, θ sombrero más d, junto con una medida de seguridad de que θ pertenezca a ese intervalo, ¿no? Y d pues son básicamente unos valores que habrá que especificar. Cuando hablo de medida de seguridad estoy hablando de probabilidad. Es bastante habitual, incluso en la vida real, que las estimaciones se den con un margen de error, ¿no? Tú puedes hablar de el número de parados de un país y a lo mejor puedes decir, bueno, el número de parados es el que sea, es un valor, pero con un cierto margen, con una holgura en el que con toda seguridad va a estar el número de parámetros real, reconociendo que a lo mejor quizás ese no sea el número de parados exacto, pero a veces se dan los datos con una holgura diciendo que con toda seguridad el número de parados va a estar en ese intervalo. Sabemos cómo es la estimación puntual, aquí tenéis un ejemplo de estimación puntual. Tenemos una muestra que observamos, x1, x2, x3, x4, muy simple. Esto además en esta discusión vamos a trabajar en todo momento con una muestra que procede de una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado. En este caso vamos a suponer que esta muestra, que para esta muestra sigma cuadrado es 9, o sea que es un valor conocido. Esto no es muy realista en la práctica, pero bueno, a la hora de derivar el intervalo de confianza inicial para mu va a ser bastante útil. Bueno, sabemos, así que este es el marco, tenemos una muestra, el tamaño muestral es 4, es muy pequeño, mu es desconocido, la varianza es conocida. Sabemos que el estimador por máxima verosimilitud del parámetro mu es 2,7. Esto básicamente sería la media muestral de estos valores que tenemos aquí, 1,2, 3,4, 0,6 y 5,6. Nuestro objetivo ahora es calcular un intervalo que con bastante seguridad, en el que con bastante seguridad va a estar comprendido el valor del parámetro mu. Y a esto lo vamos a llamar intervalo de confianza. Y os voy a explicar cómo vamos a construir un intervalo de confianza. Primero sabemos que la media muestral, que nuestra muestra, fijaros, la media muestral es una variable aleatoria, por supuesto, pero una vez que las variables aleatorias de la muestra se convierten en números, nuestra media muestral también se convierte en números. Eso es que esa variable aleatoria, tenemos siempre en mente esta construcción matemática, se realiza un experimento, entonces al realizarse el experimento hay un resultado del experimento y ese resultado del experimento determina el valor de las variables aleatorias de mi muestra
y por supuesto también de la media muestral, porque son variables aleatorias. Si el resultado del experimento hubiera sido otro, pues hubiéramos observado otros valores. Es decir, nosotros observamos que la media muestral en este caso es 2,7, pero podría haber sido otro valor. Y esta es la idea de incertidumbre sobre el valor de estas variables aleatorias. Sabemos, lo hemos discutido en varias ocasiones, que la media muestral tiene una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado partido n. En este caso ese sigma cuadrado partido n sería 9, que es sigma cuadrado partido 4. De esta forma nos podemos construir una variable aleatoria que le vamos a llamar y, que sería x barra, que es la media muestral, menos mu, partido la desviación típica de x barra, de la media muestral, que en este caso sería 3 medios. Y sabemos que esta variable aleatoria tiene una distribución normal 0,1. Esto es bastante interesante porque si esta variable aleatoria tiene una densidad normal 0,1, sabemos que la probabilidad, y esto lo podéis derivar de las tablas estadísticas, sabemos que la probabilidad de que la variable aleatoria y esté entre valores como menos 1,96 y 1,96 es 0,95. Si vais a cualquier tabla estadística lo podréis comprobar. Estos valores que se denominan menos 1,96 y 1,96, bueno, básicamente menos 1,96 es el valor que deja 0,025 de probabilidad en la cola izquierda de la distribución normal 0,1 y 1,96 es el valor que deja 0,025 de probabilidad en la cola derecha de la normal 0,1. Bueno, en cualquier caso, la variable aleatoria i se sitúa entre los valores menos 1,96 y 1,96 con una probabilidad bastante alta, en este caso 0,95. ¿Vale? Si hubiéramos elegido otros valores, en vez de menos 1,96 y 1,96, pues tendríamos otro tipo de probabilidad, pero vamos a fijarnos en este caso. Obviamente la variable y, tal como lo he definido, es sin más x barra menos mu partido 3 medios, y podríamos decir que la probabilidad de que este ratio x barra menos mu partido 3 medios se sitúe entre menos 1,96 y 1,96 es 0,95. Y deshaciendo, trabajando un poco estas dos desigualdades que tenemos aquí, podemos concluir que la probabilidad de que mu se sitúe entre x barra menos 2,94 y x barra más 2,94, pues es 0,95. Y precisamente esto es un intervalo de confianza para mu del 95%, porque la probabilidad de que mu esté en este intervalo que os presento aquí, que es x barra menos 2,94, x barra más 2,94, es precisamente 0,95. Y esta, yo creo que en vez de dar una definición general, me parece que era más útil presentaros con un ejemplo la construcción de lo que es un intervalo de confianza para mu, en este caso del 95%. Por supuesto, podríamos generalizar esto a cualquier probabilidad. Esto es del 95%, pero podríamos generalizar al 99% o al 90%, que son las probabilidades típicas que se usan a la hora de construir un intervalo de confianza. Importante, y esta es una discusión bastante relevante. Se trata de un intervalo aleatorio. Es aleatorio porque la media muestral es una variable aleatoria. Entonces, este intervalo es en realidad un intervalo cuyo límite inferior y cuyo límite superior son variables aleatorias. O sea que en principio, hasta que no tengamos una realización de nuestra muestra, no sabemos cuál es este intervalo de forma exacta. Así que podemos hacer afirmaciones probabilísticas, como la que he hecho. He dicho que la probabilidad de que mu, que es una constante, esté entre estos dos límites, que son variables aleatorias, es 0,95. Cierto es que
en nuestra muestra concreta, este intervalo toma valores concretos, porque si os acordáis, la X barra para mi muestra era 2,7. Entonces, de alguna forma, este intervalo de confianza del 95% para mi muestra concreta se convierte en el intervalo menos 0,24 hasta 5,64. Y en este caso es erróneo decir que la probabilidad de que mu se sitúe entre menos 0,24 y 5,64 es 0,95. Básicamente porque mu es un número y la probabilidad de que el número se sitúe en este intervalo, pues eso, 0 o 1, porque mu se puede situar en el intervalo o no se puede situar en el intervalo. Si mu es 7, no se sitúa en el intervalo, entonces esta probabilidad es 0. Si mu es 3, sí se sitúa en el intervalo y la probabilidad es 1. Esta es la diferencia entre el intervalo aleatorio que os he presentado anteriormente, que es x barra menos 2,94, x barra más 2,94, sobre el que sí podemos hacer afirmaciones de tipo probabilístico, y el intervalo concreto para mi muestra, que es este menos 0,24, 5,64, sobre el que no podemos hacer afirmaciones de tipo probabilista. Básicamente la interpretación del intervalo de confianza aleatorio es que si cogemos una muestra, conseguimos un intervalo concreto, específico, de dos números. Si extraemos otra muestra, obtendríamos otro intervalo. Si extraemos otra muestra, otro intervalo. Entonces, si extraemos un número muy grande de muestras, aproximadamente el 95% de estos intervalos específicos con valores numéricos que podemos derivar de cada una de las muestras, aproximadamente el 95% de ellos pues contendrían el valor verdadero de mu. En el caso que nos ocupa, tenemos una muestra y construimos este intervalo específico, menos 0,24, 5,64, y en realidad no sabemos si contiene mu o no, pero sí que sabemos que en el 95% de muchas muestras que pudiésemos extraer, mu va a estar contenido en ese intervalo, así que tenemos bastante confianza de que mu va a estar contenido en el intervalo menos 0,24, 5,64. Esta es un poco la interpretación de lo que sería un intervalo de confianza para la media. En la siguiente diapositiva básicamente tenemos el cálculo equivalente, pero para otro grado de confianza. No es el 95%, sino en este caso sería el 99%. Sabemos que la probabilidad de que una normal 0,1 se sitúe entre menos 2,58 y 2,58 es 0,99, y esto nos llevaría a nos llevaría equivalentemente a un cálculo de un intervalo de confianza al 99%. Por supuesto, en nuestra muestra este intervalo específicamente toma los valores menos 1,17, 6,57. Bueno, esto es importante, pero el valor concreto que toma nuestra muestra desde el punto de vista práctico es útil, pero lo importante es saber derivar pues intervalos de confianza con un grado de confianza determinado, ¿no? 95%, 99%. Fijaros, y esto es algo que suele pasar desapercibido, pero que tiene bastante interés, porque os preguntaréis sobre esta elección menos 1,96, 1,96 o menos 2,58, 2,58. ¿Esto por qué se elige de esta manera a la hora de construir intervalos de confianza? Porque si pensamos en un intervalo de confianza con un grado de confianza del 95%, podríamos, antes hemos elegido estos valores que se suelen denominar valores críticos, menos 1,96 y 1,96, esto basado en el hecho de que la probabilidad de que una normal 0,1 esté entre menos 1,96 y 1,96 es 0,95, pero podríamos buscar otros valores tales que una normal 0,1 esté contenida en esos valores con una probabilidad de 0,95. Aquí tenéis un ejemplo que es muy interesante,
porque la probabilidad de que una normal 0,1, que en este caso denomino Y, esté contenida en el intervalo menos 1,68 y 2,70 también es 0,95. Entonces vosotros podríais pensar, bueno, este resultado me puede llevar a la construcción de otro intervalo de confianza, pero que también tiene una confianza del 95%. Efectivamente, si operáis con estos valores críticos alternativos, menos 1,68 y 2,70, podríais llegar a un intervalo de confianza para mu del 95%, que es otro, que no es el mismo que antes, y para nuestra muestra concreta, este intervalo toma los valores menos 1,35 a 5,22. Y entonces podríais pensar, bueno, ¿qué intervalo es mejor? Usando los valores críticos menos 1,68 y 2,70, o el anterior, usando los valores críticos menos 1,96 y 1,96. Bueno, vamos a fijarnos en la anchura de estos intervalos, porque cuanto más estrecho sea el intervalo, mejor. Es decir, intervalos de confianza que son muy grandes, básicamente son inútiles, pero intervalos de confianza que son muy estrechos, pues son verdaderamente útiles, porque nos dan de una forma bastante precisa un intervalo en el que se va a mover el parámetro de interés desconocido con bastante probabilidad. Entonces, fijaros, en este caso concreto, el intervalo basado en los valores críticos menos 1,96 y 1,96 tenía una anchura de 5,88. Esa es la diferencia entre los límites de los intervalos. Sin embargo, este nuevo intervalo, que con estos valores críticos alternativos, tiene una longitud de 6,57. Así que el segundo intervalo es peor. De una forma más, diría que de una manera más formal, el nuevo intervalo proporciona una información menos precisa acerca del parámetro mu. Fijaros, y ahora os voy a hacer un poco el análisis de por qué esta elección de menos 1,96 y 1,96, si queremos un intervalo de confianza al 95%, es la óptima. Podemos encontrar infinitos valores A y B, tales que la probabilidad de que I se sitúe entre A y B es 0,95. Esto se puede hacer, hay un número infinito de estos valores, así que podríamos derivar un número infinito de intervalos de confianza. Pero nosotros queremos un intervalo de confianza que sea lo más estrecho posible, que tenga la menor longitud posible. Y es relativamente sencillo darse cuenta que esto se produce si el valor de la densidad en el punto A es igual al valor de la densidad en el punto B. Y esto se cumple para menos 1,96 y 1,96, pero no se cumple para el segundo conjunto de valores críticos que hemos analizado posteriormente. La construcción de intervalo de confianza que hemos visto hasta ahora asumía que sigma cuadrado era un valor conocido, pero esto es un caso que normalmente no se da en la práctica. La varianza es un parámetro normalmente desconocido. Entonces, básicamente, lo que hemos hecho anteriormente es usar este resultado que tenéis aquí para hacer el cálculo del intervalo de confianza, básicamente decir que x barra menos mu partido sigma partido la raíz de n tiene una distribución normal 0,1. Si sigma cuadrado es desconocido, podríamos intentar reemplazar sigma en esta fórmula por el estimador, por ejemplo, el estimador por la desviación típica muestral, que es la raíz cuadrada de la varianza muestral, pero sin embargo esto nos crea dificultades porque x cuadrado menos mu partido por sigma sombrero, que es el estimador de sigma, partido raíz de n, esto no tiene una distribución normal 0,1, entonces directamente
esta forma de construir el intervalo de confianza, pues lamentablemente no la podemos usar. Y básicamente os voy a explicar qué hacemos en la práctica cuando sigma o sigma cuadrado es un parámetro desconocido, que es la situación habitual. Gosset, cuyo seudónimo es Student, resolvió esta cuestión y además se considera que él es el fundador de la teoría de la inferencia estadística exacta. Entonces, fijaros lo que hacemos en esta situación. Podemos construir, dada la situación anterior, la única diferencia es que sigma cuadrado en este caso es un parámetro desconocido, podemos construir esta variable aleatoria que es x cuadrado menos mu, partido la raíz cuadrado, fijaros que lo que tenemos ahí es la varianza muestral dividido por n-1, la raíz cuadrada de la varianza muestral, y ahí tenemos en el denominador ese n-1 extra. Por las propiedades que hemos deducido anteriormente, esta variable aleatoria se distribuye como una t de student con n-1 grados de libertad. Bueno, entonces ya tenemos la herramienta y el resultado precisos para construir un intervalo de confianza, por ejemplo, vamos a pensar en este caso al 90%. A partir de las tablas estadísticas es muy sencillo encontrar un valor, que lo vamos a llamar t de 0,05, tal que la probabilidad de que esta variable aleatoria t negrita esté entre menos t 0,05 y t 0,05 es 0,90. Estos serían los valores críticos. Estos serían los equivalentes al menos 1,96 y 1,96 que os he dado con anterioridad, pero ahora es un poco diferente porque el grado de confianza es diferente, estamos hablando de un 90%, y también la distribución es diferente, es una t de student con n-1 grados de libertad. Pero usando este resultado podemos derivar, y aquí lo tenéis, el intervalo de confianza para mu y la probabilidad de que mu se mueva entre estos dos valores. Fijaros que el intervalo es de nuevo un intervalo aleatorio, es 0,90. Aquí en esta diapositiva tenéis exactamente cuál sería el intervalo de confianza, y fijaros que la longitud del intervalo de confianza sería, la tenéis 2 por este valor, t 0,05, que esto es un número, pero el número depende, por supuesto, de los grados de libertad, depende de n, por la raíz cuadrada de esta varianza muestral dividido también por n-1, y esto es una variable aleatoria que depende de 1, o sea que la longitud del intervalo también es una variable aleatoria. Tener en cuenta que esta longitud, y esto es bastante interesante, cuando n es muy grande, pues bueno, la longitud va a ser bastante pequeña, porque la n aparece dividiendo, n por n-1 aparece dividiendo a la longitud, o sea que es esperable que si el tamaño muestral es muy grande, pues el intervalo sea bastante estrecho, es decir, que sea bastante informativo acerca del valor en el que se mueve mu con bastante probabilidad. En el gráfico de la siguiente diapositiva, fijaros, tenemos, bueno, esto es una ilustración de todo esto, tenemos diferentes intervalos de confianza. La confianza en este caso es el 50%, que no es una cifra muy habitual, pero son 15 intervalos de confianza distintos correspondientes a 15 muestras diferentes de tamaño n, extraídas de una población normal con media 0 y varianza 1. Fijaros que el verdadero valor de mu es 0, y no todos los intervalos, por supuesto, no todos cubren el 0, pero sí que sería esperable que la mitad aproximadamente de estos intervalos, el 0 estuviese incluido en el intervalo, y esto es lo que sucede, o sea que es lo que sucede en este cálculo concreto de estos 15 intervalos de confianza, pues es lo que verdaderamente esperaríamos. Obviamente, si hiciéramos intervalos de confianza al 99% o al 95%, pues los intervalos serían más anchos y casi todos ellos, el 95%, sería esperable que cubrieran el verdadero valor del parámetro. Pero tener en cuenta
que cuando calculéis un intervalo de confianza específico para vuestra muestra, bueno, si decís que el verdadero valor del parámetro está contenido ahí, bueno, y si el intervalo de confianza es si son intervalos de confianza al 95%, en una proporción relativamente, bueno, un 5% de las veces estaréis haciendo afirmaciones que son equivocadas, básicamente.